La inteligencia artificial explicada a los humanos. Un libro de Jordi Torres, catedrático de Arquitectura de Computadoras de la Universidad Politécnica de Cataluña. Investigador senior en el grupo de investigación Computing Resource Orchestration and Management for Artificial Intelligence. Prefacio. A finales de 2022, hubo un punto de inflexión en nuestra relación con la inteligencia artificial. IA. Debido, en gran medida, a la aparición de diferentes programas informáticos al alcance de todos los usuarios. Estas IA permiten, a cualquier persona con acceso a Internet, generar textos e imágenes que en muchos casos es muy difícil saber si han sido creados por una IA o por un humano. Esto avivó un interesante debate público. ¿Hacia dónde se dirige la IA? ¿Y qué consecuencias puede acabar teniendo para la humanidad? Los medios de comunicación se han hecho eco de cómo la IA forma parte de prácticamente todos los aspectos de nuestra vida y de que cambiará el mundo de forma irreversible. Pese a que como sociedad estamos asimilándolo, aún no hay consenso sobre dónde nos llevará la revolución de la IA en la que nos encontramos inmersos. Las opiniones están muy polarizadas, como sucede últimamente en casi todo. Por un lado, hay quien cree que la IA es una aliada que podrá aportar soluciones a los grandes retos que se le presentan a nuestra sociedad. Por otro lado, están los que piensan que la IA es una enemiga de la humanidad, quizás por la influencia que ha tenido la ciencia ficción y las distopías con sus máquinas con superinteligencia, generalmente antropomórficas, capaces de superar y rebelarse contra el ser humano. En cualquier caso, toda herramienta poderosa puede ser beneficiosa o perjudicial, dependiendo de quién la utilice y con qué fines. Es decir, aunque la inteligencia artificial tiene un gran potencial para mejorar nuestra vida, su uso imprudente puede ser dañino y tener un impacto negativo en la humanidad. En líneas generales, reinan la inquietud y la confusión entre la población. Veámoslo con un ejemplo sencillo. Muchas personas, cuando navegan por Internet o abren aplicaciones en su móvil cada día, no son conscientes de que están usando una IA y que ésta condiciona sus acciones. Este desconocimiento los deja totalmente a su merced. Otro ejemplo es la aparición del chatbot, un servicio de IA gratuito con una capacidad de escritura tan sofisticada que el texto que produce es inquietantemente verosímil, tanto que parece escrito por un humano. La llegada del ChatGPT, por mencionar el más conocido, ha puesto en jaque el modo en que hemos enseñado y evaluado durante decenios a nuestros estudiantes. El desconocimiento genera confusión, temor, rechazo. Una de las principales causas de este desconcierto entre el público en general es que se tiende a utilizar un lenguaje demasiado técnico cuando quien lo explica es un experto en la materia. Sin embargo, cuando quien lo explica es un divulgador, se enfrenta al desafío de transmitir la esencia y perspectiva del tema en un lenguaje claro, lo cual puede resultar difícil, si no imposible. Y esto, sin duda, genera desasosiego y, demasiado a menudo, claudicación. La IA ha revolucionado, y lo hará mucho más, la forma en que interactuamos con el mundo, por lo que su comprensión resulta necesaria para entender cómo funcionan las relaciones y la sociedad. Con el objetivo de explicar de manera rigurosa pero accesible el funcionamiento y el impacto de la IA, he decidido escribir un libro dirigido al público no especializado. Como veremos, a pesar de que el progreso de la IA se debe a tres vectores clave, que los avances algorítmicos, la disponibilidad de grandes cantidades de datos y la capacidad de computación, ha sido este último el que ha marcado el ritmo de crecimiento de la IA. Por ello,
Investigar en supercomputación resulta también de gran ayuda para poder explicar cómo ha evolucionado y cómo puede continuar evolucionando la IA. La presente propuesta espera ser, precisamente, una explicación rigurosa y accesible para un lector sin conocimientos técnicos y científicos previos. Para ello, recurro a generalizar los conceptos, sin faltar al rigor científico, con el objetivo de que el lector no experto en IA encuentre la lectura amena y comprensible. Se apuesta por un lenguaje llano para la descripción de los conceptos fundamentales, a la vez que construye un relato cronológico para facilitar su seguimiento, marcado por las efemérides más útiles para el relato, y apoyándose en una selección de ejemplos lo más familiares y próximos al lector. El resultado de este esfuerzo de generalización ha llevado a definir 4 paradigmas en los que se basa la IA, que resultarán de gran ayuda para comprender cómo hemos llegado a donde estamos. El objetivo de este libro es fomentar la reflexión informada y consciente sobre la evidencia de que nos encontramos ya inmersos, sin vuelta atrás, en un nuevo paradigma coevolutivo en el que humanidad y la IA se han embarcado conjuntamente, gestando una interdependencia y cohabitación que exigen respuestas sin demora, porque la IA no esperará al ser humano. Por ello, este libro intentará responder a 8 preguntas que buscan sintetizar las principales inquietudes en torno a este tema, ordenadas de manera que compongan un relato de todas las etapas que ha vivido la IA para, finalmente, invitar al lector a reflexionar sobre qué tipo de IA queremos y a dónde nos debe llevar. 1. ¿Está la IA desplazando al ser humano? 2. ¿Cómo se creó la primera IA? Tercera, ¿cómo una IA empezó a aprender de los humanos? Cuarta, ¿cómo una IA consiguió aprender por sí misma? 5. ¿Cómo una IA ha conseguido ser creativa? 6. ¿Podrá una IA llegar a pensar? 7. ¿Nos debe preocupar el impacto de la IA en su forma actual? 8. ¿Podemos prescindir de la IA? Creo sinceramente que todos tenemos el derecho a entender la revolución que supone la IA, pues es una de las mayores que la humanidad ha experimentado, y formarnos nuestra propia opinión. De esta manera, contaremos con las herramientas adecuadas a la hora de tomar decisiones sobre los potenciales riesgos y desafíos asociados a la IA, así como también sobre sus posibilidades y ventajas. Y podremos, además, asegurarnos de que la IA evolucione de una manera responsable y sostenible, con un impacto positivo en el futuro de la humanidad. 1. ¿Está la IA desplazando al ser humano? Nos hemos acostumbrado a hablar con el asistente personal de voz integrado en nuestro teléfono móvil, a personas que llevan implantes electrónicos y a que algunos vehículos circulen sin conductor en determinados entornos controlados. Cada vez más actividades que antes eran exclusivas de los humanos han pasado a estar a medio camino de la esfera de la máquina digital y la esfera humana. Una tendencia que parece imparable gracias a los avances en la tecnología que se conoce como inteligencia artificial, IA. Todo lo que nos rodea se va impregnando de IA. Tomemos como ejemplo el bot conversacional ChatGPT, que la organización OpenAI puso a disposición del público de forma gratuita y a modo de pruebas a finales de 2022, y que ha demostrado ser capaz de procesar y generar respuestas en forma de texto en el mismo idioma y adaptado al tono y estilo de las consultas que recibe. Aunque ChatGPT tuvo un impacto notable e instantáneo, lo cierto es que la IA ya estaba presente en nuestro día a día de manera transversal. En las aplicaciones que usamos en nuestro trabajo, en nuestro ocio con los sistemas de recomendación de las plataformas para películas o series,
en el comercial con los asistentes de Amazon, en nuestro hogar, en el transporte, en los coches a través de los asistentes de navegación. Pensemos en cómo ha evolucionado el Mobile World Congress, MWC, que se celebra en Barcelona desde el año 2006, cuando los teléfonos móviles no tenían pantallas táctiles y se usaban básicamente para llamar o enviar los mensajes de texto, los ESM. Los smartphones no existían y el mercado estaba dominado por marcas como Nokia, Sony Ericsson, Samsung o Motorola. En cambio, en la última edición, la IA se ha convertido en un elemento inseparable de los terminales, que ya tienen más de IA que de teléfonos. Pues lo verdaderamente interesante en ellos son los sensores de que disponen para conocernos mejor. Analicemos, por ejemplo, cómo el teléfono móvil ha desplazado a las cámaras compactas digitales gracias a lo que denominamos fotografía computacional. Esta fotografía, mediante potentes algoritmos que procesan las imágenes digitales, permiten paliar las limitaciones de sus diminutas cámaras y consiguen que las fotografías sean cada vez más espectaculares, liberándonos incluso de la necesidad de utilizar un trípode o luces accesorias. Ahora bien, esto ha tenido consecuencias colaterales no deseadas. Por ejemplo, es manifiesto que la aparición de la fotografía computacional ha afectado al mercado laboral, con el desplazamiento de los profesionales de la fotografía. Hasta no hace muchos años, cuando en el centro de investigación realizábamos eventos, venía un fotógrafo profesional a hacer un reportaje para poder después acompañar la difusión de los resultados del evento. Ahora ocurre en contadas ocasiones. Se suple la figura del fotógrafo profesional con uno de los compañeros o compañeras del departamento de medios que toma unas fotografías con un teléfono móvil. Las retoca un poco con alguna aplicación de IA del propio dispositivo móvil y en unos segundos las imágenes del evento ya están colgadas en las redes sociales. Pero las capacidades de procesamiento de imágenes de la IA van mucho más allá que el simple retoque fotográfico. Actualmente ya es posible identificar a individuos específicos en una multitud. Estas habilidades que pueden adquirir las máquinas a través de la IA pueden estar directamente en conflicto con cuestiones morales y éticas esenciales. ¿Qué pasaría si un sistema de reconocimiento facial diseñado para identificar a unos terroristas se aprovechara para monitorizar a activistas pacíficos o reprimir a minorías étnicas? ¿Qué entendemos por IA? Parece que hoy en día todo se basa en un enjambre de ordenadores y dispositivos que ejecutan aplicaciones de cualquier tipo. Pero, ¿cuáles de ellos, o qué parte de ellos, usan o son verdaderamente inteligencia artificial? Todavía no contamos con una definición aceptada de lo que es la IA, ya que es una ciencia nueva, cambiante y experimental. Antes de avanzar, pues, quisiera ofrecer una definición de base de lo que entendemos por IA. De manera superficial, podríamos aceptar definirla como el esfuerzo por automatizar tareas intelectuales mediante una máquina que, gobernada por un algoritmo, es capaz de ejecutar por sí misma funciones que generalmente requieren de la participación de la inteligencia humana. Ahora bien, al igual que la inteligencia humana es compleja de estudiar y definir, poliédrica y multidisciplinar, también lo es la IA, pues ha bebido de diferentes disciplinas y áreas del conocimiento tales como las ciencias de la computación, la lógica, las matemáticas, la psicología, la filosofía, la neurociencia, la lingüística y la física. Paradigmas de la IA. Durante el trabajo de generalización y simplificación de conceptos para este libro, he llegado a la definición de 4 paradigmas en que se basa la IA, esquematizados en la figura adjunta: conocimiento, datos, experiencia y fuerza bruta.
han sido configurados por los tres vectores impulsores de la IA, algoritmos, computación y datos, pero definidos de tal manera que realzan el pilar fundamental que ha marcado el ritmo de crecimiento y cambios de la IA, la supercomputación. La figura puede resultar un tanto críptica a primera vista, pero, a medida que avance la lectura del libro, el lector puede ir revisitándola para observar cómo condensa los conceptos que se van introduciendo y facilita la comprensión del marco general. El pictograma etiquetado como científico, que aparece en cada paradigma, tiene su intención: recordar al lector que cualquier IA actual no es un ente en sí mismo que pueda pensar y razonar por su cuenta para decidir lo que quiere hacer. Siempre hay una mano humana que está diseñando su propósito y definiendo cómo se vertebra su creación y posterior uso. No sabemos si con los avances podremos llegar a darle una vuelta de tuerca más a la IA, hasta que evolucione hacia un ente superior que pueda pensar y razonar por su cuenta. La IA más allá de la inteligencia humana. A principios de 2023, en plena efervescencia del ChatGPT, en uno de los programas de radio que dirigimos desde el BSC sobre temas de IA, Xavi Martínez, director del magazine en el que se enmarca el programa, preguntaba si la IA protagonista de Ahora mismo vuelvo, uno de los capítulos de la serie de Black Mirror, era posible. En él, la protagonista decide volcar en una IA todo el contenido que su marido, que acaba de morir, había generado en sus redes sociales, dando vida así a un gemelo digital de su pareja. De esta manera, lo resucita digitalmente y conversa con él como si no hubiera fallecido. Maite Melero, investigadora experta en modelos de lenguaje, respondió que ya era técnicamente posible con modelos de lenguaje equivalentes a los que dan vida a los bots conversacionales actuales. Pero, ¿realmente es una IA que piensa? Melero nos avanza que puede parecérnoslo, dado que nos resulta alucinante porque el lenguaje nos parece una cosa intrínsecamente humana, y estas IA procesan datos y los devuelven como lenguaje. Los recientes logros de la IA suelen interpretarse como una prueba de que nos encontramos cerca de la llegada de máquinas guiadas por algoritmos que puedan funcionar como una mente humana, llegando a superar a nuestro cerebro. Algunos la llaman superinteligencia. La ciencia ficción es, y ha sido, un buen altavoz de esta visión. Seguramente recuerden la secuencia de la película Terminator, en la que Skynet toma el control y se vuelve consciente de sí mismo y quiere aniquilar a los humanos porque los considera sus competidores. O la película 2001, Una odisea en el espacio, en la que la IA HAL 900, que gobernaba la nave Discovery, establece una lucha a muerte con los astronautas humanos para preservar la misión, que era su primer objetivo. Este es un miedo que está presente desde los inicios de la IA y más allá de la ciencia ficción. Uno de los padres de la IA y asesor de la película de Kubrick, Marvin Lee Minsky, ya en los 70 decía que, una vez que las computadoras tengan el control, es posible que nunca lo recuperemos. Si tenemos suerte, podrían decidir tenernos como mascotas. Personajes como Stephen Hawking, Elon Musk o Stuart Russell, de quien hablaremos más adelante, han expresado sus preocupaciones en esta materia. Ray Kurzweil, director de ingeniería de Google, asegura que la aparición de una IA superior a la humana es cuestión de unos pocos decenios, y que esto nos llevará a lo que se conoce por singularidad tecnológica, momento en el que robots o máquinas dotadas con IA harán absolutamente todo mucho mejor que nosotros. La hipótesis principal en la que se basan estas predicciones remarca que existe un progreso acelerado en el campo de la IA.
Esto plantea una serie de preguntas. ¿Tendrá la IA actual un impacto que cambiará la economía, la sociedad y, en última instancia, la humanidad? ¿Estamos ante un escenario real o de sensacionalismo? ¿Es cierto que la IA está sacando a los humanos de la ecuación? ¿Nos interesa disponer de una inteligencia artificial que amplifique la inteligencia humana? ¿O debe preocuparnos? Ya estamos embarcados en este nuevo paradigma coevolutivo, en el que se ha gestado una interdependencia entre la IA y la inteligencia humana. No sabemos hacia dónde nos dirigimos, ni cómo terminará el equilibrio humano-IA. Aunque la ambición de la IA, como veremos, es colocarse al mismo nivel de la inteligencia humana. Espero que en este libro el lector pueda encontrar sus propias respuestas a estas preguntas tan importantes para la humanidad. Aunque son respuestas que podemos y deberíamos meditar conjuntamente.